Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a decir el himno de las vísperas del día de hoy. Ustedes lo van siguiendo en su interior, van haciendo la oración en su mente. Tú que eres Cristo, el esplendor y el día, y de la noche ahuyentas las tinieblas, luz de luz que a tus fieles, cual luz te manifiestas. Te pedimos, Señor, humildemente, esta noche que estés de centinela, en ti hallemos reposo y la paz nos concedes. Si se entregan al sueño nuestros ojos, en ti vigila el corazón alerta, y rogamos tus hijos, Señor, que nos protejas. Defensor nuestro, míranos, rechaza al enemigo cruel que nos acecha, y a quienes redimiste con tu sangre gobierno. A ti, Cristo, Señor del universo, y a ti, Padre, alabanza donde quiera, y al amor por los siglos loores. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, la vez pasada nos quedamos en la página 19, que estamos viendo la división de los salmos, y nos quedamos con la división número 1, que fue la de los himnos, ¿verdad? Esa ya la vimos. Vamos ahora con la segunda división. Bueno, nos quedamos que cada una de las divisiones tiene como en tres partes los salmos que se parecen entre ellos. Todos comienzan, ya viene la especificación, la parte central y la conclusión. Eso sí lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí. Bueno, pero decíamos que el conjunto de estos salmos de himnos se dividen en dos partes. Y tienen, creo que, dos cuadritos, ¿verdad? Que ustedes vieron. Podemos distinguir dos grupos de salmos de los himnos. El primer cuadrito que está, digamos, a la izquierda son los cánticos de Sion. Ajá, los cánticos de Sion. Y el segundo cuadrito, segunda división, son los salmos. El siguiente cuadrito. Después de y vamos a poner aquí. Y los salmos del reino de Dios. ¿Qué página? 19. Página 19. Ajá. Los cánticos de Sion y los salmos del reino de Dios. En la 19. Y ahora vamos a ver cuáles son los cánticos de Sion. Son los siguientes salmos: el 16, ajá, el 48, el 76, el 87, el 84 y el 122. Esos son parte de los himnos que se llaman los cánticos de Sion, y son todos esos salmos. Ahora, ¿cuáles son los salmos del reino de Dios? El 47, 93, 96, 97 y el 98. ¿Por qué se llaman algunos de estos himnos? Se llaman cánticos de Sion. Bueno, aquí nos dice nuestro libro, nuestro manual, que ensalzan, ¿verdad? O sea, alaban, engrandecen, ensalzan con una nota medida de escatología a la ciudad santa. ¿Cómo se llama la ciudad santa? Jerusalén. Entonces los cánticos de Sion, ¿verdad? Ensalzan, alaban, engrandecen con una nota de escatología. Ahorita voy a explicar qué es eso. ¿Ah?
Jerusalén. La escatología es una materia teológica que nos habla de los últimos tiempos. Es, por ejemplo, en la escatología entran los temas de la muerte, que hay después de la muerte, el juicio de Dios, el infierno y la gloria, los novísimos, ¿sale? Todo eso es la escatología. Entonces ensalzan con notas de escatología a la ciudad de Jerusalén, es decir, la Jerusalén del cielo. Ya ven que hay varios salmos que ponen a Jerusalén como la ciudad santa donde habita Dios. No nomás el monte donde está el templo, sino que Jerusalén tiene como una nota de que es la ciudad del Rey de la Gloria, es una ciudad santa. Entonces es una ciudad, por así decirlo, que va a ser la que nos espera después de morir. De hecho, San Agustín tiene una obra que se llama La Ciudad de Dios y precisamente habla de Jerusalén como la ciudad santa. Creo que San Pablo también dice, ¿no? Porque la verdadera patria está allá, la Jerusalén de arriba. Esa es nuestra verdadera patria. De eso se trata las notas escatológicas. La ciudad santa, morada del Altísimo, donde habita Dios. Acuérdense que en el templo estaba el Santa Santorum, ¿verdad? El lugar más santo, donde estaba el Arca de la Alianza y donde estaban las tablas de la ley como presencia del Dios Altísimo. Y por lo tanto, todos los judíos tenían a Jerusalén como lugar de peregrinación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace como 2 clases atrás veíamos que había unos salmos que se llamaban salmos graduales o salmos de la subida? Sí, que hablaban de que cantaban en sus peregrinaciones acerca de Jerusalén, y de ahí el cántico tan famoso, que alegría cuando me dijeron vamos a Jerusalén, ¿verdad? Exacto, porque entonces los himnos, los cánticos de Sion eran para ensalzar a la ciudad santa de Jerusalén. Ahora vamos con los salmos del reino de Dios. Los salmos del reino de Dios celebran y recuerdan las profecías Acordémonos que por las profecías fueron los testimonios de los profetas acerca del reinado universal de Yahvé. O sea, Yahvé, rey del universo, ¿verdad? Lo ponen así, YH, luego Yahvé, rey del universo. De hecho, nosotros en la iglesia tenemos una solemnidad el último domingo del tiempo ordinario, antes de llegar al Adviento. Se le llama solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Este año esa solemnidad va a caer el 20 de noviembre. Este año va a caer el 20 de noviembre. El domingo 20, ya de ese domingo al que viene, va a ser el último domingo del 2022, y el domingo 27 será el primer domingo de Adviento, 2023. Bueno, pero a Yahvé se conoce como el Rey del universo, el Rey de la gloria, el reinado universal de Yahvé. Y dice, se ha tratado de relacionarlos con una fiesta de la entronización de Yahvé. Entronizar significa poner en el trono, ¿verdad? De hecho, creo que es el Salmo 28, si mal no recuerdo, uno de estos salmos que precisamente narra que Yahvé está sentado sobre la tempestad, que Yahvé reina, poderoso su brazo, poderoso su mano. Entonces, esos son los salmos del reino de Dios. Y todos esos son himnos. Ya puedo borrar, ¿verdad? Sí. Lo voy a borrar más arriba. Siguiente división, las súplicas. Los primeros eran himnos, siguen las súplicas. Si ustedes se fijan en la página 20, dice las súplicas o salmos de sufrimiento o
lamentaciones. A diferencia de los signos, las súplicas no cantan la gloria de Yahvé, sino que se dirigen a Él. ¿Sí? Por eso se llaman súplicas. Le están suplicando un favor a través de su llanto, de su lamento o de su dolor. Aquí no están cantando la gloria de Dios, sino que se dirigen a Él para venir, como una oración de súplicas. Bueno, viene a continuación un cuadrito. Ustedes ya tienen comenzado la primera parte, ¿verdad? Todos comienzan, la parte central y la conclusión. Voy a listar, ¿va? Ahora he hablado mucho. Ahí va. ¿Listos? Are you ready? Okay, the first one, please. On the chart, the first one, please. Ahí va, el cuadrito, el primer cuadrito. El primer cuadrito quité. Te digo la página. Todos comienzan. Todos comienzan, ahí va, con una invocación. Ajá, el primer cuadrito, todos comienzan. Todos comienzan y lo ponemos. Todos comienzan con una invocación. Todos comienzan con una invocación. Con una invocación de petición de ayuda. Allí en el mismo cuadrito. Sí, todo eso es en el mismo. Ajá, hasta que les diga que cambiemos, cambiamos. ¿De qué? Todos comienzan con una invocación de petición de ayuda. De petición de ayuda, coma, con una oración. Todos comienzan con una, perdón, si da todos comienzan, siguiente cuadrito, con una invocación de petición de ayuda, coma, una oración, con una oración o una expresión de confianza. O una expresión de confianza. Así comienzan todas las súplicas. ¿Es todo? Sí, ahí es la primera de todos comienzan. Así comienzan todos. Y luego viene el siguiente cuadrito, dice la parte central, y ponemos a la derecha. ¿Cuál es la parte central? Es la siguiente. Se intenta, la parte central, se intenta conmover a Yahvé. Se intenta. Se intenta conmover a Yahvé. Sí, Sí, pueden ponerle así, ¿verdad? Yahvé, YHWH. Se intenta conmover a Yahvé. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Pues súplica, ¿no? Se intenta conmover a Yahvé. O sea, a Dios, ¿verdad? ten compasión de mí. Ajá. Sí, 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 ¿verdad? Mira mi dolor, mira cómo sufro. Ayuda a ti, sálvame. Sí. Y por último, viene la conclusión. Vamos a poner a un ladito la conclusión. Cierra con la certeza. Cierra con la certeza. Acuérdense cómo es conclusión. Hablamos de un cierre. Cierra con la certeza de que la oración ha sido atendida. Cierra con la certeza de que la oración ha sido atendida y con una acción de gracias. Con una oración de gracia. Y con una acción de gracias. Acción de gracias. Y luego viene su libro. Podemos distinguir en dos grupos de salmos de las súplicas, si vienen dos cuadritos. En el primer cuadrito le vamos a poner las súplicas colectivas. Después son. Ajá.
Antes, arribita, ya ven que vienen como dos divisiones, ¿no? Las súplicas colectivas y luego viene y las súplicas individuales. ¿Sale? Las súplicas colectivas y las súplicas individuales. Y luego abajito dice son, ¿verdad? Viene como una rayita. Son. Y vamos a ver cuáles son las súplicas colectivas, que salmos son, por ejemplo. Tenemos el 12, el 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 106, 123, 129, 135. Todas estas son las súplicas colectivas y las súplicas individuales. 3, 5 al 7, 3, 7, 22, 5, 6, Pero que no hay espacio para tanto. No entendí. No alcanzamos a escuchar. Fíjense nada más, qué interesante. Los himnos eran algunos, pero fíjense las súplicas todas las que hay. O sea, hay muchos salmos que tienen esta característica, ¿verdad? De pedirle a Dios un favor. Ahora bien, como su nombre lo indica, pues son súplicas colectivas, quiere decir comunes a todo el pueblo. O sea, todo el pueblo se unía para pedirle algo a Dios. Por ejemplo, un caso de súplica colectiva era cuando había un desastre nacional o una guerra, por ejemplo. También, por ejemplo, cuando había una necesidad común, supongamos, me puedo imaginar ahorita en tiempos de hambre, el pueblo se unía para pedirle a Dios que tuviera compasión de ellos. Por ejemplo, en tiempos de hambre. Las colectivas, ¿verdad? Sí, las colectivas. ¿Qué se pide a Dios, al Señor? La salvación y restauración del pueblo. Y muchos de estos salmos colectivos se hacían en el templo, ¿verdad? Los sacerdotes dirigían la oración. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos que los salmos están hechos para ser cantados? Entonces en el templo se cantaban con instrumentos y el pueblo de Dios le pedía en su conjunto al Señor colectivamente estas súplicas por alguna cosa común, como un desastre, tipos de hambre, se pedía la salvación y la restauración.
Las súplicas individuales, como ven, son muchísimas. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles son de súplicas individuales. Como son individuales, digamos, estaban escritas para que cada persona desde su corazón le pidiera a Dios con el salmo o de esa manera. ¿Qué se le pide a Dios en las súplicas individuales? Por ejemplo, se habla cuando está la persona en peligro de muerte, ¿verdad? Cuando tiene alguna enfermedad. Y hay muchos salmos que precisamente hablan de eso, ¿verdad? Dicen: Señor, hasta mis amigos, los que yo pensaba que eran desconocidos, se han confabulado contra mí. Dicen: este está acostado para nunca levantarse, pero tú les darás su merecido. Ayúdame, ¿verdad? Para darte gloria, restáurame, dame fuerzas. Bueno, en la enfermedad, en el peligro de muerte, ante la calumnia o el pecado, también pedir al Señor su ayuda. La calumnia o el pecado. No es lo mismo calumniar que difamar, aunque parecen palabras muy parecidas, ¿verdad? La calumnia es cuando nos levantan un falso testimonio. Una calumnia es algo que es mentira, que dicen que tú lo hiciste, pero no es cierto. Y la gente lo empieza a difundir como si fuera verdad. Esa es una calumnia. Y una difamación es cuando dicen una verdad tuya, pero para hacerte mala fama. Que no deberías de darse cuenta a los demás, pero alguien te difamó, o sea, alguien dijo algo verdadero que pues atenta contra tu buena fama. Entonces aquí a la calumnia se le pide a Yahvé que en la calumnia, o sea, las personas que dicen mentiras en contra mía, que los calle, que se callen o que se mueran, o no sé, ¿verdad? Los salmos así son, a veces no somos muy violentos, ¿no? Hablan de su merecido, que se mueran. Así como nos mostraste tu gloria, muéstranos, castígalos a ellos y muéstranos que eres más grande que sus vidas principales. Esa es una colectiva. Bueno, esas son las súplicas como género o como parte de los salmos. Tercera división, ya vimos signos, ya vimos súplicas. Ahora vamos a ver el apartado que se llama las acciones de gracias. Las acciones de gracias. Como los gringos, ¿no? El Thanksgiving Day, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Ya mero es, ¿no? Es increíble, ¿no? Thanksgiving Day. Vamos a ver entonces. Bueno, como su nombre lo dice, los salmos de acción de gracias tienen como el cuerpo de su salmo un agradecimiento a Dios, una gratitud, generalmente porque escuchó la súplica, porque nos libró de un peligro, porque nos devolvió la salud. O sea, es una acción de gracias como su nombre lo dice. Voy a dictar igual que nosotros los cuadritos que vienen allí. Dice así: todos estos salmos, o sea, todos comienzan, y luego viene la flechita, nos vamos al siguiente cuadrito. Todos comienzan dando gracias a Dios por un favor recibido. ¿Verdad? Todos comienzan dando gracias a Dios por un favor recibido. Dando gracias a Dios por un favor recibido. Siguiente. La parte central de esos salmos, ¿cuál es? Expresan agradecimiento. En la parte central. La parte central expresan agradecimiento
y exhortan a alabar a Yahvé. La parte central: expresan agradecimiento y exhortan a alabar a Yahvé. Sí, Y exhortan a alabar a Yahvé. Y exhortan a alabar a Yahvé. Y ahí tenemos unas como bolitas, ¿verdad? Para ayudar. La conclusión. Pero rápido, ¿verdad? Qué bueno, están atentos. Conclusión. Repite la fórmula de introducción. Repite la fórmula de introducción. O expresa una oración. Puede ser de esas dos maneras. Ya sea que repita la fórmula de introducción o expresa una oración. Así terminan todos esos salmos. Algunos terminan como inician y algunos terminan como una oración. O expresa una oración. Muy bien. Y vienen ahora sí las bonitas. ¿Cuáles son esos salmos? No importa que repitamos con el el 18, el 21, el 30, el 33, el 34, el 40, y luego viene como un óvalo más grandecito, del 65 al 68, y luego el 92, el 116, 118, 124, 129, 138 y 144. Esos son los salmos de acción de gracias. Estos son de acción de gracias, ¿verdad? Ajá. Esos son los salmos de acción de gracias. Y luego abajo dice, en total son, ¿cuántos salmos son? 16. A ver, chéquenme. 17. Son 17. ¿Quién más? ¿Una menos? Son 17. Son 17, porque uno viene del 65 al 68. 65, 66, 67, 68. Ahí van 4 más los otros 13, son 17. En total son 17 salmos. Y luego viene después de todos esos numeritos o de todos esos salmos de acción de gracias, son 17 salmos, ¿verdad? 17. Muy bien. Sí, pero son 17. pero son que ¿Y cómo escribimos eso que se pronunció? 17. Entonces todos Luego viene 4 géneros irregulares y géneros mixtos, ¿verdad? Ya eso ya nos da una idea, decir irregulares y mixtos ya nos podemos imaginar. A ver, sin ver el cuaderno, sin verlo, es súper fácil, pero os voy a preguntar. parece que somos sabios. No, yo sé que sin ver el cuaderno, sin ver el cuaderno. Los salmos se dividen, o vimos ahorita 3 divisiones de los salmos. ¿Cuál es una de esas divisiones? Himnos, súplicas. Himnos, acción de gracias. O sea, esas son las 3 divisiones más grandes de los salmos, se dividen así:
pero como su nombre lo indica, también hay otra división que son los salmos que tienen un género irregular o un género mixto. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí dice, por ejemplo, aparecen mezclados. O sea, no es que un salmo sea solamente acción de gracias. Dice aquí, por ejemplo, hay lamentaciones que siguen una oración confiada y luego puede llevar a una acción de gracias, todo un mismo salmo, una alabanza, y luego un pedacito agarra un himno y luego regresa. O sea, son salmos que tienen esa, digamos, connotación, ¿verdad? Por ejemplo, uno, digamos, así sin ver el cuaderno, sin ver. ¿Cuál era como el fin o cuál es el fin de los salmos llamados himnos? Por ejemplo, había salmos llamados himnos, pero ¿cuál es la finalidad de un himno? Cánticos. Cánticos, ajá. Pues sí, se puede manifestar a través como de cánticos. A ver, fuera de los salmos, en la vida cotidiana, ¿para qué sirve un himno? Para ensalzar, alabar. ¿Pero qué? A ver, dígame un ejemplo de un himno. El himno nacional. El himno nacional. ¿Y para qué sirve un himno nacional? Por ejemplo, dime a nuestra patria, al país, a los héroes de la patria, bla, bla, bla. Pero sirve para que todos nos unamos en un mismo sentir. ¿Se fijan cuando íbamos a la escuela? Honores a la bandera, firmes, sale todos. Y empezábamos con el canto de la ovacidad, de saludar. Un himno sirve para eso. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, ¿no? Los de la América, ódiame más, ¿verdad? América. Y ay, como que caigan, ¿no? Bueno. Lo bueno es que no ganaron. Lo bueno es que no ganaron. Y un himno sirve para eso, para levantar el ánimo, por ejemplo, de un pueblo, ¿no? Entonces los himnos a Yahvé servían para eso. Hablaban ahorita de los cánticos de Sion, acuérdense de eso. Era para alabar la ciudad santa, ¿verdad? Entonces por eso la gente iba en peregrinación. ¿Qué vamos a cantar? Pues el salmo, los salmos graduales. Eran los himnos para llegar con ánimo a la presencia de Dios. Sí, en la pueblo se fortalece. Sí, se fortalece. Para eso es un himno. Y los himnos generalmente tienen notas marcadas, así como de sí, exacto, todos esos son los himnos, tienen esa connotación. Y luego otro tipo de salmos que vimos fueron los salmos de súplica. ¿Por qué existen los salmos de súplica? Ya veíamos que hay individuales y colectivos, pero ¿por qué los salmos de súplica? ¿Qué finalidad tiene un salmo de súplica? Porque es cuando estamos pidiendo, suplicando. Sí, y ahí decía algo bien claro. Por ejemplo, decía, los salmos de súplica no pretenden ensalzar la gloria de Dios, sino pedirle que se conmueva ante mi necesidad o ante la necesidad del pueblo, ¿sí? Y luego tenemos los salmos de acción de gracias. O sea, está súper fácil, ¿verdad? Si lo vemos así, pues darle gracias a Dios por un favor recibido. Lo mismo hacemos los católicos. Hay cantos, por ejemplo, de adoración eucarística que son cantos de adoración. Y lo único que hacemos es alabar la presencia del Señor en la Eucaristía. Hay cantos que nosotros tenemos de pedirle perdón, como sobre todo en la Cuaresma, son muy populares los cantos de pedirle perdón. Perdona de a tu súplicas, pueblo. ¿verdad? Perdona a tu pueblo, perdona, Señor, ¿verdad? Perdono, Dios mío, perdón y clemencia, y a ti levanto mis ojos, otro salmo, y hacia ti morada santa. ¿Se fijan? Hay cantos dentro de nuestra liturgia que también tienen esas connotaciones, de acción de gracias, de súplicas, y también hay himnos. Por ejemplo, uno de los himnos que utilizamos todos los domingos del tiempo ordinario, el himno del Gloria, es un himno. Por eso les decía otra vez, cuando se canta el Gloria hay que cantarlo con ganas. Ay, pero a mí me da coraje ver a la gente. Miren, la otra vez fui a Baratillo y me compré una chicharra. Me dan ganas de esa chicharra llevarme a la misa y... Es un himno para cantarse. ¿Sí? Sí. Los himnos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle entonces vuelta y vamos a ver la última división de los salmos, que se le llama
salmos reales. Ahí dice, ¿verdad? 4, los salmos reales. ¿A qué se refiere cuando decimos salmos reales? ¿Han escuchado una expresión que dice la gente? Ese es el camino real. Sí. Camino real de Colima. ¿Sí? ¿Qué significa real? Algo verdadero. Eso significa, pero aquí no. Real. No es verdadero. Real es algo que se hace así. A ver, ya sé, ¿qué significa realeza? ¿De qué? Del rey. Ajá. Entonces, cuando hablamos de salmos reales, se habla salmos del rey. ¿Sale? No quiere decir que sean salmos reales y salmos falsos, ¿verdad? Verdaderos o falsos. Salmos reales es de la realeza, ¿verdad? Es como la milpa real o el limón real, el limón rey, ¿verdad? Semilla grandote. ¿Y cuáles son esos salmos? Bueno, dice, hay ciertos números de cantos reales entreverados en el salterio. Acuérdense que el salterio es el conjunto de los 150 salmos, ¿verdad? Y que pertenecen a diversos géneros literarios. Vamos a ver entonces en el cuadrito ese, ya tienen ustedes puestos los salmos, ¿verdad? Sí. Salmo 2 y Salmo 110, y voy a dictar a qué digamos cuál es la temática. ¿Sí? Ok. 2 y 110, la temática es oraciones por el rey. Oraciones por el rey. ¿A qué rey nos referimos? No. ¿A rey? A rey de Israel. Acordémonos que el rey para el pueblo de Israel era una figura muy sagrada porque Dios estaba con el rey. O sea, el Espíritu de Dios estaba con el rey. Que lastimosamente no siempre fue así. Entonces ya tuvieron, pues tuvimos aquí la clase de reyes. ¿Se acuerdan que los reyes buenos, los reyes malos, que los reyes se cumplían, los que no? Y generalmente todos los del norte fueron malos. Y los del sur, algunos buenos y algunos malos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, los cánticos del rey se refieren a los reyes que tenían como gobernantes. Entonces, ¿qué decimos? Oraciones por el rey. ¿Por quién estamos pidiendo en esos salmos? Por el rey, que tiene el propósito de representar la autoridad de Dios. ¿Sale? Okay. Segundo, los siguientes salmos 20, 61 y 72, temática: una acción de gracias por el rey. Una acción de gracias por el rey. Siguiente, Salmo 21, temática: oraciones del rey. Ajá, 21. Oraciones del rey. No es lo mismo que la primera oración es por el rey, lo vamos a pedir por él. Y el Salmo 21 son las oraciones que el rey dice. Oraciones del rey. Siguiente. Los siguientes salmos 18, 28, 63 y 101, temática: un canto real. Ya vimos lo que es real, ¿verdad? Un canto real de procesión. ¿Perdón? Un canto real de procesión. Procesión, de peregrinación, procesión. Siguiente. El Salmo 132, un himno real. Himno real. Siguiente. Salmo 144, un epitalamio. Así como suena. Epitalamio. Ajá, sin H, si quiero escribo. Un epitalamio.
epitalamio para una boda de príncipes. Un epitalamio para una boda de príncipes. Y, por ejemplo, ¿qué significa epitalamio? ¿Podemos empezar? Bueno, es lo que significa. Epitalamio, por ejemplo, significa una composición lírica escrita en honor de una boda. Eso significa una composición lírica, un poema, por ejemplo, escrita para una boda. Entonces, ese salmo es esa composición para una boda de príncipes. Siguiente, 45. Poemas antiguos. Poemas antiguos. Y el último, si se fijan, se repite igual que el inicio, es el Salmo 2 se repite, y también se repite el Salmo 110 y el Salmo 72 que viene en la segunda parte, ¿verdad? Esos tres salmos en particular, 2, 72 y 110, son salmos de entronización. Por eso acá es oraciones por el rey. Ajá, y oraciones por el rey, salmos de entronización. Sobre todo el Salmo 2 es precioso, ¿verdad? El Salmo 2 nos habla precisamente del rey, ¿verdad? Es más, vamos a leerlo. Quiero leer ese Salmo 2. A mí me gusta mucho ese salmo, porque ese salmo se le puede adjudicar con toda ley a Jesucristo. Salmo 2. Ahí que lo quiero leer en voz alta. Los dos reinos. Salmo 2. Los dos reinos. Está en lucha entre los reyes de la tierra y el elegido de Dios. Es un anuncio del libro de la Apocalipsis. No, ¿es Ah, ahora sí, acá. Es que eso era como una explicación que da la Biblia. Salmo 2. Ajá. Para que metan ruido las naciones y los pueblos, mediten vanos planes, se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dice, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se siente en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con enojo y su futuro los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Ok, bueno, por ejemplo aquí dice el Salmo 2, ¿por qué se confabulan los pueblos y amedrentan contra el Mesías, contra el Rey, contra el Señor y su ungido, ¿no? Su Mesías. Y luego empieza a decir que yo lo consagré, yo lo he elegido, yo lo consagré en Sión para que fuera rey. Y luego dice después, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Entonces, eso se le atribuye a Jesucristo. Y en el oficio de Navidad se reza ese Salmo 2 en la noche, ¿verdad? El oficio de Navidad se reza el 24 de diciembre, se canta el Salmo 2, recordando que el Rey es Cristo. Y que dice, nosotros, yo me acuerdo, y por eso yo que me gusta tanto, ya les había comentado, que en el seminario lo cantábamos y decíamos, voy a decretar, voy a proclamar el decreto de Yahvé. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y es Jesús. Entonces, ese salmo es muy bonito, el Salmo 2. Es un salmo de entronización, de poner en el trono al Señor. Bueno, y ya nomás para terminar, ahí abajito dice valor espiritual. Bueno, eso ya no lo vamos a redundar porque ya lo hemos visto, que los salmos son las oraciones principales de los judíos
y también la iglesia ha tomado el salterio como parte principal de su oración, que Jesús, María y José rezaban con los salmos, y la iglesia primitiva y hasta la fecha seguimos rezando con los salmos. O sea, su valor espiritual es muy grande y eso es lo que dice, ¿verdad? Ya con eso terminamos los salmos, por fin. Ya para la siguiente semana empezamos con el cantar de los cantares. ¿Sale, vale? La hojita que les di del crucigrama, le ponen su nombre, por favor, y te la dan. Si ya la tienen disponible. ¿Por qué? Después, no pasa nada. Los que ya la tengo para la escuela. Yo no fui a la casa. Es que Marta se llama. Me mandaron a fallar. Marta, ¿me vas a dar esta? ¿Ya se lista? Aquí se llama. Sí, pues tiene su nombre. Luego, aquí le vamos a poner el 10, y luego no vas a ver, ¿eh? Me trajeron unos de los que no vinieron. Ah, muy bien, gracias.